Había un hombre muy rico llamado George Beston en la pequeña ciudad de Riverton. George no era un multimillonario común y corriente. Era conocido por ser grosero, cruel y casi intocable. Se rumoreaba que incluso había comprado el departamento de policía pagándoles para que ignoraran sus fechorías. La gente le temía, desde los comerciantes hasta los trabajadores locales. Si George quería algo, lo conseguía sin hacer preguntas. La vida en Riverton se volvió difícil para su gente. El dinero y el poder de George significaban que podía hacer lo que quisiera, sin enfrentar ninguna consecuencia. Nadie se atrevía a hablar en su contra. Incluso la ley parecía tener miedo de George y tenía poco respeto por alguien o por nada. Un día, George estaba en el aeropuerto de Riverton esperando que se reabasteciera su jet privado. El aeropuerto estaba lleno de gente, la familia de Travelers despidiéndose y los trabajadores corriendo. Ese día sucedió algo que cambiaría todo. Un nuevo oficial, el oficial Jack Hayward, había sido asignado recientemente a Riverton. Jack había venido de un distrito diferente y no estaba al tanto de la influencia de George sobre la ciudad. Era un firme creyente en la justicia y la equidad. Y se negó a romper las reglas para nadie, sin importar cuán ricos o poderosos fueran. Mientras George esperaba, vio a un trabajador del aeropuerto empujando un carrito de equipaje demasiado cerca de él en su forma habitual. George gritó: «Cuidado, casi me raya los zapatos». El trabajador se disculpó rápidamente y se apresuró a irse, pero el oficial Jack notó la escena y negó con la cabeza. No le gustaba ver a la gente tratada tan mal. Entonces sucedió algo inesperado. George notó que el oficial Jack lo miró y en su tono grosero se burló. «¿Qué estás mirando?». El oficial Jack se acercó con calma y respondió: «Solo se asegura de que todos aquí se traten con respeto, señor, no hay necesidad de gritarle a la gente por hacer su trabajo». La cara de George se puso roja de ira. «¿Sabe quién soy?», gruñó alzando la voz. «Sé exactamente quién es usted, señor Beston». Jack dijo infidelidad. «Pero eso no significa que pueda tratar a la gente como quieras». La multitud comenzó a reunirse alrededor sintiendo tensión en el aire. George no estaba acostumbrado a que nadie le hablara así, especialmente en público. Su temperamento se encendió y antes de que alguien pudiera detenerlo, levantó la mano y abofeteó al oficial Jack en la cara. Se escucharon jadeos cuando la gente inmediatamente sacó sus teléfonos para grabar el incidente. Tan pronto como comenzó el altercado, a George no le importó. Esperaba salirse con la suya como siempre lo hacía, pero Jack se mantuvo firme. Se tocó la mejilla y luego habló claramente. «Eso fue un error, señor Beston, usted acaba de agredir a un oficial de la ley ignorando la conmoción de la multitud». Jack sacó su radio y pidió refuerzos. Cuando George escuchó esto, se rió confiado en que sus amigos policías lo dejarían ir como siempre, pero Jack no era uno de los que se echaba atrás esta vez. George Beston se llevó una gran sorpresa minutos después. Llegaron 2 autos de policía y 3 oficiales salieron cuando vieron quién había estado involucrado en el incidente. Sus caras se desplomaron, intercambiaron miradas preocupadas mientras se acercaban al oficial Jack y George,
El oficial Howard, uno de los oficiales, dijo tratando de permanecer educado. Tal vez podamos manejar esto sin hacer una escena. Jack los miró en estado de shock y dijo que esto es un asalto a un oficial de policía y que el señor Beston necesita ser traído. Los otros oficiales dudaron. Claramente nerviosos, sabían que George tenía el poder de arruinar sus carreras, pero Jack no se rendía. La gente aquí vio lo que pasó y muchos de ellos lo tienen en video. Tenemos que hacer nuestro trabajo bajo la presión de la multitud que observaba. Los oficiales aceptaron a regañadientes. Le pusieron esposas a George, quien miró a Jack lleno de rabia. El multimillonario no podía creer lo que le estaba pasando. Nadie se había atrevido a desafiarlo de esta manera mientras llevaban a George al auto policial. Los susurros se extendieron por el aeropuerto. La gente vitoreó en silencio, emocionada de ver a la justicia en acción por una vez, pero su emoción no duró mucho. En el camino a la estación los otros oficiales detuvieron el auto. Uno de ellos se volvió hacia Jack, que había insistido en acompañarlos. Mira, Edgewood, tal vez no entiendas cómo funcionan las cosas aquí. El señor Beston es un hombre poderoso. Simplemente lo vamos a dejar ir. Los ojos de Jack se abrieron en estado de shock. Él agredió a un oficial de policía en público. Esto es en serio, es más fácil de esta manera, murmuró un oficial evitando el contacto visual. Y luego, para total incredulidad de Jack, le quitaron las esposas a George y lo dejaron salir del auto. George le sonrió a Jack. No sabes con quién estás tratando, oficial, se burló y con eso se fue libre una vez más, pero Jack no era de los que se desanimaban fácilmente, estaba decidido a encontrar una manera de asegurarse de que George no escapara de la justicia. Respiró hondo y decidió tomar el asunto en sus propias manos. Encontraría una manera de hacer las cosas bien sin importar lo que fuera necesario. En la estación, los oficiales compañeros de Jack lo llevaron a un lado y le advirtieron que no insistiera más en el asunto. Solo déjalo pasar, Jack. Uno de ellos le aconsejó que solo te meterías en problemas, pero Jack era terco, no iba a dejar que la riqueza y la influencia de George borraran la ley. Con un plan en mente que decidió eludir su puesto por completo e ir a la sede del distrito en la ciudad cercana. Presentaría su caso a una autoridad superior con la esperanza de que no estuvieran bajo el control de George. Al día siguiente, Jack reunió todas las pruebas que pudo encontrar. Se acercó a las personas que habían estado en el aeropuerto y les preguntó si habían grabado el incidente. Muchos de ellos habían guardado videos de George abofeteando a Jack y sorprendentemente estaban dispuestos a ayudar. El incidente también los había enfurecido y querían que se hiciera justicia con los videos y las declaraciones de los testigos. Jack viajó a la sede del distrito. Allí se reunió con un alto funcionario que escuchó su caso con atención. Los videos dejaban poco espacio para dudas y las autoridades superiores acordaron. Quedó libre para tomar medidas. La noticia se difundió rápidamente. George Beston, el multimillonario intocable, finalmente estaba siendo acusado. El juez vio la abrumadora evidencia y dictó una sentencia de la que George no podía escapar. Se encontró con la friolera de 100 millones de pesos y lo condenaron a 6 meses de prisión. Se le ordenó que completara
Servicio comunitario por su agresión a un oficial de policía. Para la gente de Riverman fue un día de victoria. Aplaudieron cuando George finalmente fue responsabilizado. Y para el oficial Jack fue una prueba de que todavía se podía hacer justicia. Incluso frente a la corrupción y la riqueza. Y esto nos lleva al final de la historia. Gracias por ver hasta el final. Espero que hayas disfrutado la historia. Si lo hiciste, no dudes en darle me gusta al video. Y compartirlo con tus amigos también. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para ver más historias fascinantes. Que tengas un buen día.